o pierde mucha sangre por cualquier circunstancia y disminuye la presión, que puede ser un choque hipovolémico, en este tipo de pacientes se puede presentar una insuficiencia renal aguda cuando no llega suficiente sangre oxigenada y a una presión adecuada a los pulmones. Esta se puede revertir si se maneja en forma adecuada cuando el paciente es llevado a una unidad hospitalaria. Diversas sustancias tóxicas también pueden lesionar los riñones, como fármacos tóxicos, cristales que precipitan en la orina y anticuerpos dirigidos contra los riñones, problemas incluso de diversas enfermedades autoinmunes. Síntomas y diagnóstico. Los síntomas dependen de la gravedad de la insuficiencia renal, de la concentración de iones y de la causa subyacente. El cuadro que conduce a la lesión renal a menudo produce síntomas graves que no tienen relación a veces con los riñones. Por ejemplo, antes de la insuficiencia renal puede manifestarse fiebre elevada, shock, insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática. Dentro de lo que es la aguda, no tanto la hepática, pero bueno, cuando es la crónica sí, y los chinos dicen que cuando hay síntomas de manifestaciones de insuficiencia renal crónica, hay que también estar atentos porque muchas veces eso le da un problema hepático, una insuficiencia hepática. Circunstancias que pueden ser también muy graves de cualquiera de los síntomas provocados por la propia insuficiencia renal. Algunas de las situaciones que causan la insuficiencia renal aguda también afectan a otras partes del organismo. Por ejemplo, la granulomatosis de Wegener, que lesiona los vasos sanguíneos en los riñones, puede dañar también los vasos sanguíneos de los pulmones y producir hemoptisis. Hemoptisis es expectoración que viene de las vías respiratorias con sangre, es decir, tos sanguinolenta. Las erupciones cutáneas son caracterizadas de algunas causas de insuficiencia renal aguda, como la poliarteritis, esto es un problema autoinmune, el lupus eritematoso sistémico, todo esto es problemas autoinmunes, y algunos medicamentos tóxicos. La hidronefrosis. Hidronefrosis es cuando hay una obstrucción al paso de la orina de los riñones puede ser hacia la vejiga, hacia el uretero, o a la salida total, que es por la uretra. Puede provocar insuficiencia renal aguda debido a la obstrucción del flujo de la orina. El reflujo de la orina al interior de los riñones hace que la zona de recolección, que es la pelvis renal, se dilate, produciendo un dolor que varía de leve a muy agudo. Cuando hay una piedra que no permite que pase la orina, ya sea de lo que es el riñón a la vejiga, porque está en el uretero, eso puede llevar con el tiempo a una insuficiencia renal aguda o incluso hasta una insuficiencia renal crónica. El reflujo, bueno, también hay gente que nace con reflujo vésico-ureteral y eso conduce a infecciones de vías urinarias repetitivas y puede ser la causa tanto de insuficiencia renal aguda como de insuficiencia renal crónica. Alrededor del 10% de las personas presentan sangre en la orina. La insuficiencia renal aguda se sospecha como disminuye el volumen de producción de orina, el análisis de sangre que determina la concentración de creatinina y de nitrógeno ureico. Para darnos cuenta de cómo está la función renal, casi siempre hacemos mediciones de creatinina, de nitrógeno, de urea en sangre, y ahí sabemos si el paciente tiene una buena o no función renal. Que estos son productos de desecho de la sangre que normalmente son eliminados por los riñones y que contribuye a ratificar el diagnóstico. Un aumento progresivo de la creatinina indica insuficiencia renal aguda. Durante el examen clínico, el médico explora los riñones para determinar si están agrandados o si duelen al tacto, sobre todo a la puñopercusión. Un estrechamiento de la arteria renal, de la arteria principal que va a los riñones, que es la arteria renal, puede causar una insuficiencia renal crónica o aguda y que posteriormente queda como crónica. Y normalmente, si uno pone el estetoscopio en la parte posterior, en la región lumbar, se puede escuchar un soplo, que eso es muy común cuando hay una disminución en el aporte de la sangre arterial por la arteria renal. Cuando se detecta una vejiga aumentada de tamaño, el médico también debe introducir una sonda de Foley para ver si el problema está en que la próstata está crecida y no permite la eliminación de la orina, o puede llegarse pues a hacer estudios de tacto rectal, que es una de las formas también para detectar si hay crecimiento prostático o no. Los análisis de laboratorio pueden ayudar a indicar con toda precisión la causa de la insuficiencia renal y la gravedad de la misma. En primer lugar, se examina la orina a fondo. Si la causa de la insuficiencia renal es un inadecuado aporte sanguíneo o una obstrucción urinaria, generalmente la orina es normal.
Pero cuando se trata de un problema interno de los riñones, puede contener sangre o aglomerado de glóbulos rojos o glóbulos blancos. La orina puede también contener grandes cantidades de proteínas o de tipos de proteínas que normalmente no están presentes en ellas. Los análisis de sangre detectan valores anormalmente elevados de urea y creatinina y desequilibrios metabólicos como un pH ácido, una acidez anormal, una concentración elevada de potasio, que esa es una hipercalemia, porque el potasio dentro de la tabla periódica de los elementos se pone o se relaciona con la K, es como se le pone al potasio, aun cuando hay gente que todavía la puede conocer como hiperpotasemia, pero en realidad se conoce como hipercalemia. Y una baja concentración de sodio, que es una hipernatremia. Los estudios de los riñones con pruebas de imágenes son muy útiles, ya que la ecografía o ultrasonografía o la tomografía axial computarizada nos pueden dar información muy relevante. Se pueden realizar estudios con rayos X de las arterias o de las venas renales. Las angiografías, sobre todo cuando ya están fallando los riñones, no se recomiendan, porque el medio de contraste, por muy sofisticado que sea y muy nuevo, la mayor parte producen lesión en los riñones e incluso son los que pueden llevar a insuficiencia renal. Por eso no se recomienda hacer estudios contrastados en los pacientes que tienen insuficiencia renal tanto aguda como crónica. Se prefiere mejor ver por el Doppler, que es un ultrasonido especial, ver el flujo renal, ya sea de la arteria o de la vena o de ambas. Cuando se sospecha que las sustancias radiopacas, lo que estamos hablando, utilizadas en los estudios radiográficos, entrañan demasiado riesgo, se puede realizar una resonancia magnética nuclear. Esto también nos va a dar la idea de qué tan bien está el flujo arterial o venoso hacia los riñones. Si dichos estudios no revelan la causa de la insuficiencia renal, puede ser necesario practicar una biopsia. Es una de las últimas formas, se trata de hasta lo último tratar de dejarlo de la biopsia. De hecho, es una de las cosas que lo menos posible se recomienda. Y bueno, los tratamientos, pues para una insuficiencia renal aguda, si se puede ayudar al paciente en ese momento a hidratarlo en forma correcta, ya sea por una venoclisis, ponerle un suero y rápido hidratarlo, o si le falta sangre y hacerle transfusiones sanguíneas para poder revertir la insuficiencia renal aguda. Y en algunos casos, pues si es una obstrucción aguda de la arteria renal, pues entrar por hemodinamia intervencionista y tratar de abrir la arteria renal con un catéter de angioplastía y en algunos casos pues a lo mejor colocarle un stent. Lo ideal es que fuera nada más la pura angioplastía. Hablar de insuficiencia renal crónica, regresando a insuficiencia renal aguda, hay pacientes que tiene uno que recuperarlos por un tiempo corto con diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, para que otra vez vuelvan a funcionar los riñones. En muchos de los casos vuelven a responder esos riñoncitos. De hecho, nosotros recomendamos en ese tipo de pacientes unas gotitas que se llaman NEF25. El NEF25 trae unas sustancias naturales que nos ayudan a que vuelva a funcionar los riñones. Trae muchas cosas, son varios extractos en un solo producto, son totalmente naturales, serían 20 gotas de 3 hasta 5 veces al día. El NEF25 ha ayudado a mucha gente que le vuelvan otra vez a funcionar los riñones. Tiene muchos usos, desde lo que es volver a que funcionen los riñones hasta quitar infecciones de vías urinarias, poder en un momento dado eliminar algunos desechos y mantener la orina limpia. Recuerden que estamos en www.regiavid.com.mx, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México. José Luis López Falcón en los controles técnicos, su servidor el doctor Tomás Prajedes Martínez Montemayor. Nuestro teléfono es, si marcas desde Monterrey, 83 45 02 10. Si marcas de la República Mexicana fuera de Monterrey es 81 83 45 02 10. Si marcas desde el extranjero es 52 81 83 45 02 10. Gracias.